Número 3. Sea f el campo vectorial dado por esa expresión. Calcule la integral de línea del campo f en la curva C, donde C está dada de esa forma, ¿ok? Ahora, esta curva ya la vimos en el problema anterior, en el número 2, ¿ok? Ahora acá ya está parametrizada. Entonces, es una curva conocida. Ya cuando usted la grafica, tiene este comportamiento. Pero, bueno, cuando es completa, el t va de 0 a 2pi. Pero en este caso, el t va de 0 a pi medio. Por tanto, este punto es cuando t es igual a 0, que corresponde al punto 1,0. Y el t varía hasta pi medio, o sea, hasta este punto, que sería el 0,1. Y esto ocurre cuando el t es igual a pi partido por 2. Entonces, es una parte de la curva, ¿ya? Esa porción que estoy indicando ahí. Entonces, alternativa 1 es hacer el cálculo directo de la integral de línea. Entonces ahí tendría que, bueno, ya está parametrizada, así que habría que determinar el R', bien, y después reemplazar en las componentes del campo. Ahora, acá tiene que usted darse cuenta que cuando usted derive, ya queda una expresión media complicada, y al reemplazar después producto punto, van a quedar expresiones bastante complicadas, exponenciales, donde el exponente van a ser cosenos y senos. Entonces acá el mejor camino yo creo que sería ver si es o no un campo gradiente el que tenemos ahí. Bien, entonces veamos si es un campo gradiente. Entonces observe que el campo F es un campo continuo en R2, bien, el cual es un conjunto simplemente conexo, ¿ok? Entonces para ver si es un campo gradiente, basta verificar que la derivada de P con respecto a I es o no igual a derivada de Q con respecto a X, donde P es esta componente y esta es la componente Q. Entonces, derivando P con respecto a I, nos queda, al tener con respecto a I, es una constante, eso me da 1. Se va a hacer E elevado a la X, y con respecto a I, esto va a dar 1, o sea, sería menos 1. Y derivada de Q con respecto a la X, sería exponencial, que da igual, X me da 1 y esta me da 0. Si observa, son iguales. O sea, P con respecto a I es igual a Q con respecto a X. Y puesto que está definido en un dominio simplemente conexo, entonces usted afirma ahora que F es un campo gradiente, por tanto existe función potencial para el campo F. Y lo que vamos a hacer ahora es determinar la función potencial. Sea phi función potencial del campo F. Entonces, el campo F se puede escribir como el gradiente de la función phi, o sea, derivada de phi con respecto a x, derivada de phi con respecto a la y. Entonces, hagamos el planteo del sistema. Derivada de la phi con respecto a la x, eso es y por e a la x menos y derivada de phi con respecto a la y es e a la x menos 1, ¿ok? Bien, ahora tenemos que ver de cuál vamos a partir. A ver, para integrar yo usaría esta, porque eso no depende de y. Entonces, cuando usted determina la phi de x, y en base a esta ecuación, integra con respecto a y. Pero todo es una constante. Entonces va a quedar la constante por la variable y. Y más una función que va a depender de qué variable, de la x. Porque recuerde que acá la x se toma como una constante. Entonces acá va a aparecer una g de x. Y para obtener esa g de x, derivamos esto con respecto a x y hacemos la igualación. Entonces nos va a quedar, al derivar phi con respecto a la x, sería entonces, esta es una constante, derivo acá con respecto a x, va a ser e a la x menos 1, menos 0, por i, más g' de x. Y lo igualamos entonces a lo que tenemos ahí. Entonces nos va a quedar i por e a la x menos i. Entonces nos da la ecuación e a la x por i menos i más
g' de x igual a i por e a la x menos i. Y acá se elimina, eso se va con eso se va con eso. Y nos da que g' de x es igual a 0. Por tanto, g de x corresponde a una constante. Bien, entonces la función potencial está dada por e a la x menos x menos 1 por i. Ahora, recuerde lo que dije anteriormente. Como la g de x me dio una constante, usted puede tomar la constante igual a 0. Bien, así que nos quedamos con esta función potencial. Y ahora estamos listos para responder la pregunta planteada al principio. La pregunta era, la integral de línea del campo F la curva C, S la curva C. Recuerde que yo hice la gráfica, pero la parte solamente es lo que tenemos ahí. Es la porción que parte de 1,0 y llega a 0,1. Entonces, como ya tengo la función potencial, entonces esa integral de línea, ¿a qué corresponde? A la función potencial evaluada en el punto final, o sea, en 0,1, menos la función potencial evaluada en 1,0. X vale 0, acá nos queda e a la 0 que es 1, menos 0, menos 1, por la i que vale 1, menos, acá x vale 1, se nos va a quedar e menos 1, menos ese 1, ya, y por la i que vale 0. Entonces acá me queda 1 menos 1, 0, menos, y acá por 0. Ya, o sea, la integral vale 0.